Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este martes 28 de noviembre. Iniciamos a nivel nacional. Muchas informaciones políticas en el día de hoy. Los liberales presentarán un proyecto de ley para implementar medidas fiscales. La viceprimera ministra y ministra de Hacienda, Chrystia Freeland, presentará un proyecto de ley para aprobar las medidas que prometió en la declaración económica de otoño de la semana pasada y para avanzar con el plan económico del gobierno. Esta moción de 527 páginas resume todas las medidas fiscales y legislativas que el gobierno planea incluir en el proyecto de ley que ha titulado Ley de Aplicación de la Declaración Económica de Otoño 2023 y que se va a presentar mañana a los diputados. Entre las políticas y promesas económicas que este proyecto de ley tratará de aplicar se encuentran las siguientes: ampliar los planes del proyecto de ley C-56 para modernizar la Ley de Competencias de Canadá y la Ley del Tribunal de Competencia a la luz de la atención prestada a la competencia en el sector de los alimentos y el aumento de los precios. Además, crear el nuevo Departamento de Vivienda, Infraestructuras y Comunidades a partir de lo que actualmente es Infraestructuras de Canadá. Ampliar a las cooperativas de viviendas el proyecto de ley C-56 de vivienda asequible y también comestibles, que prevé ofrecer un reembolso del 100% del IVA pagado por las nuevas viviendas de alquiler construidas específicamente para este fin. Introducir una prestación por adopción del seguro de empleo de 15 semanas compartibles, así como un nuevo permiso retribuido por pérdida del embarazo para los trabajadores regulados a nivel federal. Aplicar un conjunto de créditos fiscales a la inversión en tecnologías limpias y captura de carbono, la supresión del impuesto GST-HST sobre los servicios de psicoterapia y terapia psicológica. Una promesa importante de la actualización económica de Freeland que falta en este paquete entrante es la legislación para implementar su prometida represión de las deducciones del impuesto sobre la renta relacionadas con los alquileres a corto plazo como Airbnb y Vrbo, que operan en regiones con restricciones, y esto con el fin de ampliar la oferta de alquiler a largo plazo en todo el país. Los funcionarios confirmaron en el día de hoy que si bien esa medida requerirá cambios en la legislación fiscal, los ajustes propuestos en relación con las estancias de corta duración no están incluidos en este proyecto de ley. Cuando se les preguntó por qué, los funcionarios dijeron que es típico que se tome algún tiempo para consultar sobre cualquier medida fiscal que pueda no ser directa. Mañana será presentado este proyecto de ley. Mientras tanto, hoy en el Parlamento, Trudeau cuestionó fuertemente a Poilievre por el tema del Tratado de Libre Comercio con Ucrania. El primer ministro Justin Trudeau cuestionó hoy con vehemencia al líder conservador Pierre Poilievre por su negativa a apoyar el acuerdo de libre comercio entre Canadá y Ucrania. La semana pasada, la Cámara de los Comunes votó una legislación para aplicar una actualización del Acuerdo de Libre Comercio de Canadá con Ucrania y 109 diputados conservadores votaron en contra de ese proyecto de ley. Vamos a escuchar cómo se lo enrostró Trudeau a Poilievre en el día de hoy. Él está tan desesperado por ganarse puntos partidistas que se opuso a apoyar algo que Volodymyr Zelensky nos pidió en este mismo lugar. ¿Cómo le puede explicar a los canadienses ucranianos de todo el país que él ya no está apoyando a los ucranianos en las cosas que necesitan ahora mismo para ganar esta guerra contra Rusia? Recordamos que Poilievre había justificado la posición de su partido argumentando que el acuerdo era un dardo envenenado para los ucranianos, pues incluía un impuesto a la polución. Sin embargo, Ucrania ya tiene un impuesto al carbono desde el año 2011. El jueves, un portavoz de la embajada ucraniana en Ottawa declaró que el acuerdo modernizado o actualizado no incluye ningún instrumento específico sobre la disminución de la huella de carbono, incluidos instrumentos fiscales específicos.
Y siguiendo en el Parlamento, conservadores y liberales se acusan mutuamente de interferir con el Senado. El líder conservador Pierre Poilievre volvió a presionar a los liberales para que aprueben un proyecto de ley que han presentado y que recortaría el impuesto a la contaminación para los agricultores canadienses. Ese proyecto de ley, el C-234, se encuentra en el Senado y ahora ambos partidos se acusan mutuamente de interferir con la independencia de ese órgano. Escuchemos parte del intercambio entre Poilievre y la vocera de los liberales, Karina Gold. Hay una ley en el Senado para eliminar el impuesto al carbono a las granjas que nos alimentan, en vez de cuadruplicarlo como el primer ministro dijo que haría. Pregunto, ¿el primer ministro dejará de interferir la independencia del Senado y dejará que la ley sea aprobada para que los hogares puedan costear los alimentos? Que el líder del Partido Conservador diga algo no lo convierte en una verdad, como pudimos ver varias veces la semana pasada con lo del Tratado de Canadá y Ucrania, o como culpó a terceros por haber sacado la conclusión apresurada de que lo que ocurrió en el puente Rainbow fue un ataque terrorista. Y ahora lo que está diciendo sobre la ley C-234, él sabe que eso es falso, que el precio de los alimentos se ha visto afectado por la guerra en Ucrania y por la inflación, pero él tampoco puede instruirle nada al Senado y desafortunadamente sus miembros están haciendo cosas que amenazan los principios democráticos y los valores de un Senado independiente y eso es una vergüenza. La legislación que Poilievre pretende sacar adelante eliminaría el precio de la contaminación de ciertos combustibles utilizados en actividades agrícolas, en concreto el propano y el gas natural empleados para el secado del grano y para la calefacción y refrigeración de los edificios agrícolas. Poilievre, que ha acusado a los ministros del gabinete liberal, entre ellos el de Medio Ambiente, Steven Guilbeault, de presionar a los senadores para que rechacen el proyecto, confía en que una moción de la oposición que presentó el martes en la Cámara de los Comunes va a hacer avanzar las cosas. El proyecto de ley C-234 es una propuesta de los conservadores que fue aprobada en la Cámara de los Comunes el pasado mes de marzo, pero que ha vuelto a estar en el candelero en las últimas semanas, mientras la Cámara Alta debate algunas posibles enmiendas. Y ahora vamos a seguir en el plano local, pero en temas inmobiliarios. RE/MAX dice que las viviendas en el GTA bajarán de precio para el 2024. Se espera que los precios de las viviendas en el área metropolitana de Toronto caigan una vez más el próximo año, según un nuevo informe de uno de los mayores corredores de bienes raíces del país. En un informe publicado en el día de hoy, RE/MAX dijo que está prediciendo que los precios caerán en el GTA en un 3% en el 2024, mientras que una disminución de los precios está en el pronóstico. También se espera un aumento en las ventas de las viviendas. Según los corredores y los agentes que fueron encuestados para este informe, las ventas de viviendas en el GTA se espera que aumenten en más de un 10% el próximo año. Ese repunte se produce tras la caída de las ventas de un 13,5% en el 2023. No a diferencia de otras regiones de todo el país, la inflación y el entorno de tipos de interés ha tenido el mayor impacto en los propietarios de viviendas en todo el GTA y se espera que esto siga siendo frecuente en el 2024. Eso lo dijo Cameron Forbes, CEO y gerente general de RE/MAX, quien agregó que eso ha obligado a muchos compradores y vendedores a adoptar un enfoque de esperar a ver qué va a ocurrir en la segunda mitad del 2023. Dado esto, la actividad está lista para aumentar a lo largo del año con la meseta anticipada y la reducción de las tasas de interés. Una serie de subidas de los tipos de interés por parte del Banco de Canadá en los 2 últimos años ha disparado los costos de los préstamos para muchos propietarios actuales y futuros, lo que ha provocado un periodo de menor actividad de ventas. Algunos expertos predicen que el Banco de Canadá podría empezar a recortar los tipos de interés a partir del segundo trimestre del 2024. Aunque Toronto ha sido normalmente un mercado de vendedores, se espera que el año que viene pase a ser un mercado de compradores equilibrados. Eso es lo que señala el informe de RE/MAX. Se prevé que el mercado del GTA gane equilibrio en el 2024, pero también se espera que favorezca a los compradores en determinados momentos del año, según el informe de RE/MAX. Y amigos, escuchen esto. Baja la expectativa de vida en Canadá.
Por tercer año consecutivo, la esperanza de vida de los canadienses descendió el año pasado a una media de 81,3 años, según los datos recientemente publicados por Estadísticas de Canadá, y esto es lo más bajo que ha estado la expectativa de vida desde el año 2009. Gran parte de esa caída se debió a las muertes por COVID-19, que fue la más alta desde el inicio de la pandemia. El cáncer y las cardiopatías fueron las dos principales causas de muerte. 82.412 personas murieron de cáncer y 57.357 de cardiopatías durante el año 2022. Más de 19.000 personas murieron a causa de COVID-19 también en ese año, en el 2022, lo que supone un aumento del 24% con relación al primer año de la pandemia en el 2020. En total, 334.081 canadienses murieron el año pasado. Las otras 10 principales causas de muerte entre los canadienses fueron accidentes cerebrovasculares, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, diabetes, gripe y neumonía, también Alzheimer y enfermedad hepática crónica. En total, las 10 principales causas de muerte representaron el 68% de todas las defunciones en Canadá en el 2022. El número récord de muertes por COVID-19 en 2022 se debió en parte a las nuevas variantes del COVID-19 como Omicron y al levantamiento gradual de las restricciones pandémicas. Las muertes relacionadas con el COVID-19, al igual que durante toda la pandemia, se concentraron en la población de edad avanzada de Canadá. Más del 90% de las muertes relacionadas con la pandemia se produjeron entre canadienses de 65 años o más. El descenso en la esperanza de vida contradice una tendencia de décadas de los canadienses a vivir más tiempo tras alcanzar su punto máximo en el año 2019, y desde el inicio de la pandemia la vida de los canadienses se ha ido acortando en promedio. Las muertes en el 2022 también se vieron impulsadas por un aumento de la influenza y la neumonía, que se cobraron 5.895 vidas, pero se situaron por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Ahora hacemos una breve pausa y al regresar nos vamos con las noticias del mundo en el día de hoy. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Vámonos ahora con los títulos a nivel internacional. Rescatan con vida a los 41 trabajadores que estaban atrapados en la India. Hoy el grupo de 41 trabajadores fueron sacados con éxito de un túnel que se derrumbó bajo el Himalaya y fueron recibidos con júbilo. Este es el punto culminante de una operación de rescate de 17 días de perforación a través de rocas y escombros para sacar a los hombres. Fueron necesarias semanas para abrir una vía de escape a través de la montaña, con los 2 últimos metros perforados completamente a mano antes de que los rescatados pudieran salir. Las imágenes de video muestran a los trabajadores que parecían estar en buen estado de salud mientras salían del túnel en medio de escenas de júbilo y de felicidad. Los hombres llevaban atrapados desde el 12 de noviembre, cuando la parte del túnel donde estaban trabajando cedió, bloqueando su única salida con más de 60 metros de roca, hormigón y metal retorcido sobre ellos. Los primeros trabajadores fueron retirados tras una serie de angustiosos contratiempos, durante los cuales las labores de rescate se interrumpieron cuando se averió la maquinaria pesada que estaban utilizando para perforar los escombros. Esto obligó a los trabajadores a excavar parcialmente a mano y adoptar otros métodos más arriesgados para ponerlos a salvo. Los ingenieros habían intentado previamente excavar los escombros del pozo de salida con maquinaria pesada, pero tuvieron que abandonar esos esfuerzos a última hora del viernes
después de que la potente perforadora de fabricación norteamericana se averió a escasos metros de donde estaban atrapados los hombres. Al mismo tiempo, los equipos de rescate perforaban el inestable terreno montañoso para llegar hasta los hombres atrapados, pero al final el plan inicial tuvo éxito. Una vez terminada la perforación, los rescatadores introdujeron una gran tubería por la última parte del pozo de salida para poner a salvo a los hombres. Los trabajadores, todos ellos emigrantes de algunos de los estados más pobres de la India, habían estado recibiendo alimentos, agua y oxígeno a través de un tubo de 53 metros que se logró introducir entre los escombros, y las autoridades afirman que están en buen estado de salud. Los médicos que se encontraban en el lugar durante todo el operativo de rescate habían mantenido contacto con los hombres, dándole consejos sobre cómo mantenerse positivos y tranquilos. Sus familias también se reunían a diario a la salida del túnel para rezar por su regreso, y afortunadamente ya están con ellos. Este túnel forma parte de la autopista Char Dham del primer ministro Modi, un controvertido proyecto multimillonario para modernizar la red de transporte del país y mejorar la conectividad con importantes lugares de peregrinación hindú en la región. Y ahora nos vamos hacia Medio Oriente. Se cumple la extensión del cese al fuego en Gaza. Hoy se cumple el 5º día de alto al fuego en Gaza, después de que ayer Israel y Hamas acordaron una extensión de 2 días en la que otros rehenes y prisioneros serán liberados. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, nos cuenta un poco más. 2 días más de tregua anunció la Cancillería de Qatar, país mediador entre Israel y Hamas, para facilitar la entrada de más ayuda humanitaria, al igual que la liberación de 20 rehenes y 60 presos palestinos en cárceles de Israel. Es un atisbo de esperanza y humanidad en medio de la oscuridad de la guerra. Anuncio que celebró Naciones Unidas pese a dejar en claro que es un periodo insuficiente. Incluso con ese periodo adicional, será imposible satisfacer todas las necesidades dramáticas de la población de Gaza. Gente que además de vivir la pérdida de familiares y amigos, se enfrenta al desplazamiento de sus hogares, el hambre y el riesgo de mayores tragedias por condiciones climáticas que se avecinan. Estamos hartos, pronto va a llover, ¿dónde nos vamos a quedar? La última vez que llovió nos inundamos. ¿Dónde nos quedaremos? Queremos una tregua permanente, no queremos guerra. Complicaciones se han dado a conocer sobre la lista de los siguientes liberados, pues casos como el de Hila Rotem, una niña de 13 años que fue liberada mientras su madre sigue en manos de Hamas, evidencian separación familiar. Creo que es realmente inhumano hacer algo como esto. El acuerdo decía específicamente que se debía liberar a los niños junto con sus padres o madres, y en este caso fue una violación grosera del acuerdo por parte de Hamas y simplemente cínica. La tregua es temporal. Ha dejado varias veces en claro Israel, que insiste en su meta de acabar con Hamas. Los salvajes terroristas de Hamas siguen manteniendo en rehenes a más de 170 de los nuestros, entre mujeres, niños e incluso un bebé de 10 meses. Nuestra guerra es contra Hamas, por la seguridad del pueblo de Israel y por nuestro futuro. Las imágenes del reencuentro siguen haciéndose públicas. Abigail es una de las caras que marca este momento, habiendo sido secuestrada a sus 3 años de edad tras ver cómo sus padres fueron asesinados el 7 de octubre. Y para evitar que esta guerra continúe, otros países y organizaciones internacionales como la ONU insisten en la importancia de que una autoridad palestina se establezca en Gaza y Cisjordania para crear una solución permanente e irreversible. Laura Sepúlveda, Voz de América. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará nublado, tendremos un 30% de probabilidades de nevisca, máxima de 1, mínima de 0. En Ottawa también nevisca, máxima de -1, mínima de -4. Soleado en Montreal con temperatura promedio de 1 grado, seminublado en Vancouver, máxima de 6, mínima de 1, y soleado en Calgary con máxima de 2, mínima de -6. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora. Como siempre, me despido de todos ustedes recordándole a la comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.